De pie en la puerta de la casa donde creció, mientras el ardiente sol de Fénix se ocultaba en el horizonte, Mary Watson vaciló un momento antes de tocar el timbre. Habían pasado 5 años desde la última vez que regresó. La sensación de estar de vuelta en esa casa la envolvió con una extraña nostalgia, como si de alguna manera volviera a ser niña. Mary, ya estás aquí. La voz de su madre, Carol, sonó más tensa que cálida. Se veía mayor de lo que Mary recordaba, pero su impecable maquillaje y peinado dejaban claro que su dedicación a la apariencia seguía intacta. Ha pasado tiempo, mamá. Se abrazaron, pero entre ellas se sentía una distancia silenciosa. Carol se apartó rápidamente y la guió a la sala de estar. La televisión estaba encendida, pero la figura de su padre ya no ocupaba su lugar habitual frente a la pantalla. ¿Y Amy?, preguntó Mary por su hermana. Salió de compras, debe volver pronto, respondió Carol con tono cortante, esquivando la pregunta. ¿Cómo va la vida en Chicago? ¿Y Jason? Bien, todo bien. Mi firma de diseño va creciendo y últimamente he recibido más solicitudes de clientes importantes. Mary habló de su éxito en Chicago, pero su mente divagó hacia el pasado. Desde que se mudó, su relación con la familia se había tensado. Su padre, Thomas, se opuso especialmente. ¿Cómo pudiste irte tan lejos?, le había reprochado. Incluso en el funeral de su padre, Mary solo se quedó un día antes de marcharse. Pero esta vez, se tomó unos días libres con la esperanza de encontrar la manera de reconciliarse. Cuando Carol volvió con café, su mirada se posó en el anillo de bodas de Mary. ¿Todo bien entre tú y Jason? Sí, nada en particular. Mary ladeó la cabeza. ¿Por qué? Su madre cambió rápidamente de tema. Dejé tu cuarto tal como estaba. ¿Por qué no subes tu equipaje? Mary subió al segundo piso y abrió la puerta de su antigua habitación. Los pósters y trofeos de su adolescencia seguían ahí, intactos, como si el tiempo se hubiera detenido. Dejó su bolso sobre la cama y miró por la ventana hacia el patio trasero. El durazno que había plantado con su padre, Thomas, había crecido enormemente. Hermana. Al voltear, vio a Amy parada en la puerta. Después de graduarse, su hermana había comenzado a trabajar en una agencia inmobiliaria local. Aunque era más baja que Mary, tenía los mismos ojos cafés y el mismo cabello castaño y rizado. Amy. Las hermanas se abrazaron con fuerza. El abrazo de Amy fue cálido, pero sus ojos reflejaban cierta inquietud. Perdón, estaba de compras. No estaba segura de a qué hora llegarías. No te preocupes por eso. Entonces, ¿qué hay de nuevo contigo? ¿Algo emocionante? Amy dudó un momento. Nada especial, lo mismo de siempre. Mary notó algo extraño en la sonrisa incómoda de su hermana, pero decidió no presionarla. Bajaron juntas las escaleras para ayudar a preparar la cena. Durante la comida, la conversación se mantuvo superficial, con temas como el clima y los chismes del vecindario. Pero Mary sentía una tensión en el ambiente, como si todos estuvieran ocultando algo. Esa noche, mientras Carol estaba en el baño, Mary entró a la habitación de su madre para dejar algo que había olvidado. En la mesita de noche estaban una fotografía de su padre y varios frascos de medicamentos. Sin querer, tiró una carpeta del estante y su contenido se esparció por el suelo. Al recoger rápidamente los papeles, encontró un folleto de un organizador de bodas y otro del lujoso Hotel Desert Blossom. Hojeándolos, su mirada se detuvo en un nombre, Amy Watson. Había una fecha escrita, 2 semanas a partir de hoy. Mary contuvo la respiración. Amy iba a casarse, y nadie se lo había dicho. ¿Por qué la habían excluido? Las preguntas se arremolinaban en su mente cuando una voz firme la sacó de su trance. Mary, ¿qué estás haciendo? Al darse la vuelta, vio a Carol parada en la puerta, envuelta en su bata de baño. La expresión de su madre era una mezcla de enojo y miedo. Amy se va a casar, dijo Mary con la voz temblorosa. ¿Por qué no me lo dijiste? Carol le arrebató los papeles de las manos y los metió en un cajón de golpe. Sus ojos brillaban con furia, pero también con algo más, miedo. Culpa. Esto no te concierne. No te atrevas a ir. Las palabras de Carol la atravesaron como una puñalada. ¿Cómo puedes decirme eso? Es la boda de mi propia hermana. Hay circunstancias, respondió Carol con frialdad. Por favor, no preguntes más. El tono inflexible de su madre cerró la conversación de golpe. Hablaremos mañana. Ahora vete a la cama.
Mary regresó a su habitación sintiéndose más confundida que nunca. A través de la ventana, las estrellas brillaban en el cielo nocturno, pero su corazón estaba cubierto de sombras. Tomó su celular y marcó a Jason. Llamó 2 veces y fue directo al buzón de voz. En el tercer intento, su esposo finalmente contestó. Mary, ¿qué pasa? ¿Llegaste bien a casa de tus papás? La voz de Jason sonaba tensa. Jason, pasó algo increíble. Parece que Amy se va a casar, pero nadie me dijo nada. Hubo un silencio en la línea. Ya veo, eso es raro. Mamá me dijo que no fuera a la boda. ¿No te parece extraño? Bueno, puede que haya circunstancias familiares complicadas. El tono de Jason seguía tenso. Por cierto, tengo reuniones importantes mañana por un proyecto grande, así que tal vez no pueda hablar mucho contigo. No te preocupes, pero dime, ¿qué harías si decidiera ir a la boda? Bueno, si no te invitaron, tal vez no deberías ir. Deberías respetar los deseos de tu familia. Mary frunció el ceño. Esa no era la respuesta que esperaba de Jason. Siempre le decía que siguiera sus sentimientos, pero ahora parecía distante. Entiendo. Buenas noches. Después de colgar, su inquietud creció. Inmediatamente marcó otro número. Su tía Sara, la hermana de su madre, siempre había sido su apoyo emocional desde que era niña. Sara respondió al tercer timbrazo. Mary, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo? ¿Ya volviste a casa? Tía Sara, algo terrible está pasando. Parece que Amy se va a casar y nadie me dijo nada. El sonido de su tía inhalando bruscamente le confirmó lo que ya temía, Sara también lo sabía. El silencio al otro lado del teléfono se rompió con un suspiro. Bueno, ¿sabías sobre esto? Sí, había escuchado algo, respondió Sara con un tono de disculpa, pero no sé los detalles. Carol solo mencionó que había circunstancias especiales. ¿Qué circunstancias especiales? ¿No soy parte de la familia? La voz de Mary temblaba entre enojo y tristeza. Por supuesto que eres de la familia, Mary. Pero yo tampoco lo sé todo. Deberías preguntarle directamente a Carol. Sara no le dio una respuesta clara. Esa noche, Mary no pudo dormir. A la mañana siguiente, intentó hablar con su madre, pero Carol esquivó hábilmente sus preguntas. Pregúntale a Amy. Pero Amy había salido temprano y no volvería hasta la noche. Mary tomó una decisión. Llamó a su mejor amiga de la preparatoria, Jennifer Clark. Jen siempre había sido cercana a Amy y estaba muy involucrada en la comunidad local. Jen. Ha pasado un tiempo. Oye, quería preguntarte algo. Mary, ¿volviste por la boda de Amy? La pregunta directa de Jennifer dejó a Mary sin palabras por un momento. En realidad, justo quería preguntarte sobre eso. ¿Podrías contarme los detalles? ¿No lo sabes? Jennifer sonó sorprendida. Es en 2 semanas, el sábado, en el jardín del Hotel Desert Blossom, a las 4 de la tarde. Jennifer habló con naturalidad, sin imaginar el impacto de sus palabras. No soy dama de honor, pero me invitaron. Son una pareja encantadora, ¿no? Sí. Mary se obligó a mantener la compostura, aunque sentía un nudo en la garganta. ¿Y qué tal el novio? Oh, no lo conoces, dijo Jennifer, sorprendida. Es un hombre de negocios, según escuché, viene de Chicago. Su nombre es, espera. Jason. Mary casi dejó caer el teléfono. Su corazón se aceleró, su respiración se volvió errática. Jason, ¿qué? Jason Miller, creo. El estómago de Mary se revolvió. ¿Lo conoces? Mary tragó saliva. Gracias, Jen, te llamo luego. Colgó apresuradamente. Su mente se quedó en blanco. El cuarto comenzó a darle vueltas. Jason Miller. El nombre de su esposo. No, tenía que haber otra explicación. Seguro era alguien con el mismo nombre. Tenía que serlo. Pero si realmente era su Jason, entonces, su comportamiento extraño en la llamada de anoche, sus constantes viajes de negocios en los últimos meses, su reciente inquietud, todo tenía sentido. Con las manos temblorosas, Mary marcó el número de Jason. Necesitaba escucharlo de él. Pero la llamada se fue directo al buzón de voz. Jason, soy yo. Llámame en cuanto escuches esto. Es importante. Colgó. El pecho le dolía por la angustia. Mary se dirigió a la habitación de Amy.
Su hermana aún no regresaba, pero había una forma de comprobarlo. La puerta estaba entreabierta. A pesar de la culpa que sentía, entró y fue directo al escritorio de Amy. Buscó en los cajones hasta que encontró una pequeña caja de joyería. Con el corazón latiéndole con fuerza, la abrió. Adentro, brillaba un anillo de compromiso. Un elegante anillo de platino con un gran diamante brillante. Mary lo sostuvo entre sus dedos, tratando de procesar lo que veía. Giró el anillo y miró dentro. Había un pequeño grabado. Para siempre, J.M. En cuanto lo leyó, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. J.M. Jason Miller. Además, reconoció el diseño del anillo. Era de una marca de joyería que ellos habían visto juntos hacía 3 años. En ese entonces, Jason le había dicho que era demasiado caro. Pero ahora, la puerta principal se abrió, y la voz de Amy rompió el silencio. Mary reaccionó al instante. Devolvió rápidamente el anillo a su lugar y regresó a su habitación, con el corazón latiéndole descontroladamente. Miles de pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Tomó su teléfono y escribió un mensaje. Sé la verdad, no más mentiras. La respuesta llegó de inmediato. ¿De qué estás hablando? Mary apretó los dientes y escribió con firmeza. La boda con Amy. Esta vez, no hubo respuesta. Sin perder tiempo, Mary abrió su maleta y comenzó a empacar su ropa. Unos golpes en la puerta la hicieron detenerse. Amy entró con cautela. Hermana, ¿qué haces? ¿Te vas? Su voz tenía un dejo de ansiedad. Mary se volteó fingiendo calma. Sí, tengo un trabajo urgente. Necesito regresar a Chicago. Ya veo, qué lástima. Amy bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Mary quería gritar. ¿Por qué? ¿Por qué con mi esposo? Pero se contuvo. Aún necesitaba confirmarlo. Y tenía un plan. Lo siento, pero volveré en 2 semanas. Amy se puso pálida. 2 semanas. Sí, ¿pasa algo especial por aquí?, preguntó Mary con tono casual. No, nada. La voz de Amy sonó débil. Estaba mintiendo. Mary esbozó una sonrisa triunfal. Ya veo. Esa noche, Mary tomó un vuelo de regreso a Chicago. Pero su mente ya estaba en el Hotel Desert Blossom. 2 semanas después. Jason la llamó varias veces, pero Mary no respondió. No necesitaba palabras. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Y si Jason y Amy realmente planeaban casarse, Mary apretó sus manos temblorosas. Definitivamente estaría ahí. El Desert Blossom Hotel era un resort de lujo construido para integrarse con el paisaje desértico a las afueras de Phoenix. A pesar del aire seco de Arizona, el aroma de las flores llenaba el ambiente, anunciando la celebración. Mary estacionó su auto en la orilla del estacionamiento y se ajustó las gafas de sol. Su largo cabello castaño estaba completamente oculto bajo una peluca negra de cabello corto. Se miró en el espejo retrovisor. Por un instante, dudó. ¿Realmente era esto lo correcto? Pero esa pregunta se desvaneció en segundos, reemplazada por una furia incontrolable. Y determinación. Había llegado demasiado lejos como para echarse atrás. En lugar de dirigirse a la entrada principal, tomó un camino lateral. Jennifer le había dicho que la boda sería en la terraza del jardín al aire libre. Mary avanzó con sigilo, escondiéndose entre los arbustos mientras se acercaba al lugar. Las sillas blancas estaban alineadas con precisión, y el arco floral estaba decorado con rosas blancas y rosadas. En solo unas horas, su hermana y su esposo intercambiarían votos en ese mismo sitio. Lo absurdo de la situación hizo que Mary soltara una sonrisa amarga. Esta área es exclusiva para los invitados registrados. La voz repentina hizo que Mary diera un brinco. Se giró rápidamente y vio a un empleado del hotel en uniforme. Oh, lo siento, creo que me perdí un poco, respondió en voz baja, fingiendo nerviosismo. Estoy aquí para la boda de una amiga y estaba buscando el probador. Su nombre, por favor. Jennifer Clark, respondió Mary sin dudar, usando el nombre de su amiga. El empleado revisó la lista y asintió. Señorita Clark, ya veo. El probador de invitados está en un edificio separado. Sígame, por favor. Mary respiró aliviada y siguió al empleado. Al entrar al probador, vio que varias mujeres ya estaban ahí, ocupadas con los preparativos. Se sentó en una esquina, cuidando de no hacer contacto visual con nadie. El tiempo pasó y el probador comenzó a vaciarse poco a poco.
Mary aprovechó el momento para escabullirse al pasillo y buscar una salida que la llevara al lugar de la ceremonia. El hotel estaba en plena actividad con la boda acercándose. Los empleados se movían de un lado a otro, organizando los últimos detalles. Mary encontró un rincón oculto en el pasillo que conducía a la terraza del jardín. Desde ahí, podía ver todo sin ser vista, escondida detrás de una gran maceta. El punto de observación perfecto. Poco después, los invitados comenzaron a tomar asiento. Mary vio a su madre, Carol, con un elegante vestido azul marino, sentándose en la primera fila. Su rostro mostraba alegría, pero algo más se escondía en su expresión. Había una sombra en su mirada. La tía Sara estaba cerca, junto con otros familiares. Había pocos del lado de su padre. De repente, la música comenzó a sonar suavemente y todos se pusieron de pie. El corazón de Mary se aceleró. Desde la distancia, vio a un hombre con un smoking negro. Su aliento se atoró en la garganta. Jason Miller, su esposo. Ahí estaba, de pie junto al ministro. Esto no puede estar pasando. Había asumido la verdad, pero verla con sus propios ojos era cruel. El rostro de Jason parecía tenso, pero también feliz. Tenía una expresión diferente a la que solía tener con ella. En ese instante, comenzó a sonar la marcha nupcial. Todas las miradas se dirigieron al inicio del pasillo. Amy apareció, del brazo de su tío Robert, quien la acompañaba en lugar de su padre. Llevaba un vestido blanco ajustado con corte sirena que realzaba su esbelta figura. Su cabello estaba peinado con elegancia y su sonrisa era visible bajo el velo. Mary sintió que su cuerpo temblaba. Esto es una pesadilla. Su hermana estaba a punto de casarse, con su esposo. No parecía real. Amy caminó lentamente por el pasillo y se colocó junto a Jason. Se miraron a los ojos. Jason tomó su mano. Ese simple gesto desgarró el corazón de Mary. Recordó cuando él le había tomado la mano de la misma manera. El ministro comenzó a hablar. Hoy nos reunimos para celebrar la unión de Amy Watson y Jason Miller. Mary quería taparse los oídos. Pero había venido a presenciarlo todo. Mientras el ministro seguía hablando, los recuerdos se arremolinaron en su mente como un torbellino. El día en que conoció a Jason en un café de Chicago. La hermosa vista del lago Michigan. La noche en que él le propuso matrimonio. Su pequeña boda. La vida que construyeron juntos mientras ella avanzaba en su carrera. Y ahora, todo desaparecía. Si alguien tiene motivos para oponerse a esta unión, hable ahora o calle para siempre. La frase tradicional la trajo de vuelta a la realidad. El lugar quedó en un silencio absoluto. Carol miró nerviosamente a su alrededor. Y entonces, algo se rompió dentro de Mary. Saltó de detrás de la maceta y corrió hacia el pasillo. Me opongo. Su voz resonó por todo el lugar. Todos se giraron hacia ella con expresiones de puro asombro. El color desapareció del rostro de Jason, y Amy se quedó congelada con la boca abierta. Ese hombre es mi esposo. Mary se quitó las gafas de sol y la peluca. Su largo cabello castaño cayó sobre sus hombros. Carol soltó un grito ahogado y se aferró a su silla. Mary, la voz de Amy era apenas un susurro. Mary dio unos pasos al frente. Sorpresa, pensé que me uniría a la celebración. Jason seguía rígido como piedra. Mary, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Mary soltó una risa amarga. He venido a evitar que mi esposo se case con mi hermana. El lugar estalló en caos. Los invitados comenzaron a murmurar, intercambiando miradas confusas. Las expresiones en sus rostros pasaron del desconcierto al horror, al darse cuenta de que las palabras de Mary eran ciertas. Esto es un malentendido. Jason habló desesperadamente. Si hablamos, lo entenderás. ¿Un malentendido? La risa de Mary se volvió casi histérica. Hemos estado casados por 5 años, Jason. ¿Qué parte de eso es un malentendido? Amy dejó caer su ramo y se cubrió la cara con ambas manos. Carol se levantó de su asiento. Mary, basta, no hagas un escándalo delante de todos. ¿Vergüenza? Mary giró hacia su madre con los ojos ardiendo de furia. Yo no soy la que debería estar avergonzada, son ustedes. Los miró uno por uno. Todos ustedes, planeando esta farsa a mis espaldas. Jason intentó hablar. Últimamente has estado muy ocupada, Mary. Nuestra relación se había convertido en solo una formalidad. A mí es... Cállate. La ira de Mary explotó. ¿Crees que por estar ocupada en el trabajo tenías derecho a engañarme con mi hermana?
El lugar quedó en un silencio absoluto. Todos los ojos estaban sobre Mary, Jason y Amy. Mary inhaló profundamente. No puedo seguir con esta farsa. Se acercó a Jason, tomó el anillo de bodas de su dedo anular y lo sostuvo en el aire. Parece que ya no lo necesito. Le lanzó el anillo al pecho. La pequeña banda de oro rodó por su smoking y cayó al suelo con un tintineo. Mary, por favor. Amy se acercó a su hermana con lágrimas en los ojos. Mary dio un paso atrás. No me toques, ya no eres mi hermana. Los miró a ambos. Los dos, desaparezcan de mi vida. Se giró y comenzó a caminar hacia la salida. De repente, Amy soltó un grito desgarrador. Se sujetó el abdomen y su rostro se retorció de dolor. Me duele, duele. Amy palideció y se desplomó en el suelo. Amy, Jason corrió para sostenerla. Dios mío, alguien llame a una ambulancia, Carol gritó con desesperación. Mary se detuvo y se giró. Amy yacía en el suelo, respirando con dificultad. Después de un segundo de vacilación, corrió hacia ella. ¿Qué pasa, Amy? Amy la miró con los ojos llenos de lágrimas. El bebé, susurró con la voz ahogada por el dolor. Estoy embarazada. Mary se congeló. El mundo se tornó borroso. Su esposo. Su hermana. Y ahora, un bebé. El sonido de la sirena de la ambulancia resonó en la distancia. Pero Mary ya no escuchaba nada. Toda su vida se había derrumbado en minutos, y sin embargo, en este instante, solo pensaba en Amy. ¿Era esto lo que decían cuando hablaban de que la sangre es más espesa que el agua? Se arrodilló junto a su hermana y le tomó la mano. Todo estará bien, Amy. Su voz tembló. La ayuda ya viene. Sus ojos se encontraron con los de Jason. Entre ellos, dos personas que alguna vez se amaron. Solo quedó una mezcla de emociones imposibles de expresar. Dolor, traición, arrepentimiento. Y algo más que ninguno de los dos podía nombrar. Hospital General de Phoenix. La sala de espera estaba cargada de tensión. Mary se sentó en una silla de plástico, con la mirada perdida en la distancia. Carol estaba a varios asientos de distancia. De vez en cuando, la miraba con preocupación, pero sin atreverse a hablarle. Jason estaba en la habitación del hospital cuando un médico apareció en el pasillo y caminó hacia Carol y Mary. ¿Es usted la madre?, le preguntó a Carol. Sí, lo soy. ¿Está bien mi hija? La voz de Carol tembló. Está estable por ahora, afortunadamente. El bebé también está a salvo. Carol dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias a Dios. El médico asintió y continuó. Sin embargo, los síntomas fueron causados por el estrés y un aumento repentino en la presión arterial. Necesitamos mantenerla hospitalizada al menos una noche para monitorear su condición. Carol asintió, todavía en shock. Gracias, doctor. El médico se despidió y se alejó. Mary se puso de pie y miró a su madre. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? Carol guardó silencio por un largo momento antes de soltar un suspiro. Mary, siéntate, es hora de hablar. Se dirigieron a la cafetería del hospital. Sentadas con tazas de café frente a ellas, Carol finalmente rompió el silencio. Amy y Jason se conocieron hace 6 meses. Mary frunció el ceño. ¿Hace 6 meses? ¿Cuándo él vino a Phoenix a visitarme? Carol asintió lentamente. Sí, pero tú estabas fuera del país por el proyecto en Milán. Mary sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quieres decir que Jason no pudo verte, pero en su lugar se encontró con Amy? Carol bajó la mirada. Creo que al principio solo eran amigos, pero pronto, comenzaron una aventura. Mary sintió como su sangre hervía. Amy sabía que él era mi esposo. Lo sabía, pero según ella, Jason le dijo que su relación contigo se había enfriado. Y que, la voz de Mary era fría como el hielo. Eso no es excusa. Por supuesto que no. Carol suspiró con cansancio. Intenté detener a Amy, pero ella insistió en que, a mi hermana solo le importa su trabajo. Jason no es amado. Mary apretó los puños bajo la mesa. ¿Y luego? Hace 3 meses, Amy se dio cuenta de que estaba embarazada. Mary se quedó sin palabras. 3 meses. Jason dijo que se haría responsable. Carol pasó una mano temblorosa por su cara. Me opuse, pero Amy se aferró a él. Carol bajó la voz, casi en un susurro. Si Thomas estuviera aquí, no creo que esto hubiera pasado. Mary sintió una punzada en el pecho al oír el nombre de su padre.
Justo en ese momento, se escucharon pasos en el pasillo. Jason apareció. Su rostro estaba cansado y tenso. Amy está bien, informó a ambas. Está descansando un poco. Mary se puso de pie. Quiero una explicación. Jason tragó saliva. Mary, yo. Parecía buscar las palabras adecuadas. Lo que teníamos era importante, pero últimamente siempre estabas enfocada en el trabajo y... ¿Esa es una razón válida para engañarme? La voz de Mary temblaba de rabia. No estoy tratando de justificarlo. Jason desvió la mirada. Cuando conocí a Amy, ella me escuchaba, cosas que tú no querías oír. Mary sintió que su corazón se rompía un poco más. Así que elegiste a mi hermana, traicionaste a tu propia familia. Jason bajó la mirada. Al principio solo éramos amigos, pero antes de que me diera cuenta, no me llamaste, no me hablaste del divorcio. Las palabras de Mary fueron como una cuchilla. Jason cerró los ojos por un momento. Tenía miedo, admitió en voz baja, no sabía cómo decírtelo. Hizo una pausa antes de continuar, y cuando supe que Amy estaba embarazada, pensé que ya no había vuelta atrás. En ese momento, otro par de pasos resonó en el pasillo. Mary giró la cabeza y vio a Amy. Estaba sentada en una silla de ruedas, empujada por una enfermera. Su rostro estaba pálido y sus ojos hinchados de tanto llorar. Mary la miró fijamente. Intentó mantener la calma, pero su pecho ardía de ira y tristeza. ¿Por qué? ¿A mí? Amy rompió en llanto. Al principio, de verdad solo éramos amigos. Soy tu hermana. La voz de Mary estaba llena de dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste pensar en quitarme a mi esposo? Amy sollozó. Siempre estabas trabajando, no lo valorabas. Mary rió con amargura. ¿Crees que estaba trabajando por gusto? Amy parpadeó, sorprendida. ¿Quién crees que pagaba las cuentas cuando la empresa de Jason quebró? Mary miró a Jason con frialdad. Tu empresa fracasó. Dijiste que eras un hombre de negocios exitoso. Jason se removió incómodo. Exageré un poco. Mary soltó una risa amarga. ¿Exageraste? Tu startup fue un completo fracaso. Yo trabajaba en 2 empleos para mantener nuestra casa y tu nuevo negocio. Amy se quedó pálida. Miró a Jason con una expresión de traición. Mary suspiró con cansancio. Al final, ninguno de ustedes sabe nada del otro. Justo en ese momento, la puerta de la habitación del hospital se abrió y apareció el médico. Señorita Watson, regresemos. Usted y el bebé necesitan descansar. La enfermera comenzó a empujar la silla de ruedas de Amy. Amy volteó con lágrimas en los ojos. Hermana, por favor, perdóname. Mary dio un paso atrás. No puedo ahora mismo, Amy, me tomará tiempo. Amy bajó la cabeza y dejó que la enfermera la llevara de regreso a la habitación, con las lágrimas corriendo por su rostro. Carol se puso de pie y se acercó a Mary. Mary, tú también eres parte de esta situación, siempre enfocada en el trabajo. Mamá, basta. Mary la interrumpió con firmeza. Ahora resulta que es mi culpa. Mi esposo me engaña con mi hermana, la deja embarazada, y es mi culpa. Carol guardó silencio. Deberías haberme protegido. Mamá, eres mi familia. Las lágrimas llenaron los ojos de Mary. Pero en lugar de apoyarme, me traicionaste. Jason intentó tocar su brazo, pero Mary se apartó bruscamente. No me vuelvas a tocar. Si necesitas algo, háblame a través de mi abogado. Jason abrió la boca, pero Mary ya no quería escucharlo. Voy a iniciar los trámites de divorcio. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del hospital. Su vida se había derrumbado en un solo día. Pero ahora, con cada paso que daba, sentía una nueva determinación. Este no era el final. Era un nuevo comienzo. Un año después, la primavera en Nueva York tenía una suavidad diferente a la de Phoenix. En un café cerca de Central Park, Mary Watson estaba sentada junto a la ventana, dibujando un nuevo diseño en su cuaderno de bocetos. La luz del sol entraba suavemente por el cristal, iluminando su mano izquierda, ahora sin anillo. Había pasado un año. Su vida había cambiado drásticamente. Dejó Chicago y aceptó una oferta en una prestigiosa empresa de diseño en Nueva York. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Ahora, oficialmente soltera otra vez, Mary se sentía en paz. ¿Puedo sentarme aquí? Mary levantó la vista. Era David Collins. David era arquitecto en su empresa y, con el tiempo,
Se habían vuelto cercanos. Por supuesto, sonrió Mary. David se sentó frente a ella y dejó su café sobre la mesa. ¿Nuevo diseño para el proyecto de Boston?, preguntó, señalando su boceto. Sí, asintió Mary. Me estoy preparando para la presentación de la próxima semana. Conversaron un poco sobre el trabajo, hasta que David, con cautela, preguntó, ¿has tenido contacto con tu familia? Mary se quedó pensativa un momento. Mi mamá llamó la semana pasada, se disculpó. Era raro en ella. Su relación con Carol seguía dañada, pero poco a poco estaban reconstruyéndola. Al principio, su madre defendió la relación de Amy y Jason. Pero después de todo lo que pasó, parecía haber cambiado de opinión. David asintió con comprensión. ¿Y Amy? Mary lo miró. Sabía que David entendía su dolor. Sabía que a veces notaba la tristeza en su rostro cuando recordaba a su hermana. Amy tuvo un aborto espontáneo. David se quedó en silencio. El estrés de aquel día lo desencadenó. Mary habló con voz tranquila, pero había una melancolía en su mirada. Después de eso, Jason la abandonó. Escuché que ya está saliendo con otra mujer. David tomó suavemente la mano de Mary. Es irónico, sonrió ella con tristeza. ¿Amy sigue en contacto contigo? No mucho. Está recibiendo terapia. Escuché que está tratando de reflexionar sobre sus acciones y asumir la responsabilidad. Mary suspiró. Tal vez, algún día podamos reconciliarnos. David le apretó la mano con cariño. El tiempo puede sanar algunas cosas. Mary asintió. Le dije a mi mamá, la familia no se trata solo de la sangre, la confianza y el respeto también importan. Desde la ventana del café, la luz de la primavera los envolvió con su calidez. Era un nuevo comienzo. Mary respiró hondo. El pasado había sido doloroso, pero también la había hecho más fuerte. Ahora, una nueva vida se extendía ante ella. ¿Te gustaría ir a la nueva exposición del museo este fin de semana?, preguntó David con una sonrisa. Mary lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa fue genuina. Me encantaría. Esa noche, al regresar a su apartamento, Mary abrió su correo electrónico. Había un mensaje de su madre. Adjunto, venía una breve carta de Amy. Lamento mucho el dolor que te causé, me avergüenzo de mis acciones. Sinceramente deseo tu felicidad, espero que, algún día, puedas perdonarme, Amy. Mary se secó una lágrima en silencio. El perdón aún era difícil. Pero quizás, cuando las heridas en su corazón terminaran de sanar, llegaría el día de la reconciliación. Fuera de la ventana, el horizonte nocturno de Nueva York brillaba con luces vibrantes. Así como su vida, que apenas comenzaba un nuevo capítulo. Soy Hannah, y mi vida cambió para siempre cuando tenía solo 5 años. Fue cuando nació mi hermana Julia, y desde ese momento me sentí invisible en mi propia casa. Mis primeros recuerdos están llenos de Julia cantando. Cuando tenía 3 años, ella era el centro de atención en cada reunión familiar, mientras yo estaba al fondo, sosteniendo los platos de bocadillos que había ayudado a mamá a preparar. Julia tenía la voz más hermosa, tan dulce que hacía que todos se detuvieran a escucharla. Mis padres, Jack y Audrey, estaban convencidos de que ella sería la próxima Mariah Carey. Hannah, ve a ayudar a tu hermana a practicar sus escalas, decía mamá sin siquiera levantar la vista de su teléfono mientras grababa otro video de Julia actuando. Y asegúrate de lavar los platos primero, agregaba. Cuando tenía 8 años, Julia tenía 4. Mientras ella bailaba por la sala con su tutú rosa, yo aprendí a usar la lavadora porque mamá estaba demasiado ocupada organizando las lecciones de canto de Julia. Un jueves por la mañana, cuando tenía 14 años, le pregunté a mamá por qué no podía ir a la fiesta de cumpleaños de Rebecca. Ella suspiró y me miró con impaciencia. Porque Julia tiene una actuación en el centro comunitario y necesitamos que la ayudes con sus cambios de vestuario, respondió. Pero le prometí a Rebecca que iría. Intenté discutir. No seas egoísta, Hannah, interrumpió papá, tu hermana te necesita. Ella tiene un verdadero talento. No terminó la frase, pero yo sabía lo que quería decir, a diferencia de mí. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Julia tenía 12 años y yo, 16. Ella y sus amigas habían ido al centro comercial sin supervisión, algo que a mí nunca me habían permitido hacer a su edad. Pasaron horas en la heladería, comiendo sundae tras sundae y compitiendo para ver quién podía terminar más. A la mañana siguiente, Julia se despertó con dolor de garganta,
Rápidamente empeoró, convirtiéndose en un caso grave de faringitis estreptocócica. La infección le causó daños en las cuerdas vocales, y el médico dijo que tal vez nunca volvería a cantar igual. Yo estaba en la cocina haciendo la tarea cuando regresaron del hospital. «Esto es tu culpa», me gritó mamá. «Eres su hermana mayor. Deberías haber estado vigilándola». Pero estaba lavando la ropa y limpiando el baño. «Como me dijiste», dije tratando de explicar. «No hay excusas», gritó papá, golpeando la mesa con la mano. «Estás castigada durante un mes. Sin teléfono, sin televisión, nada. Tal vez esto te enseñe a asumir la responsabilidad». Esa noche me quedé en la cama mirando al techo. Me hice una promesa. Un día construiría una vida en la que no tendría que vivir a la sombra de nadie. Solo tenía que sobrevivir unos años más en esa casa, donde me sentía como nada más que una sirvienta y el chivo expiatorio de todo. Los siguientes 4 años se desdibujaron en un ciclo de tareas, culpa y resentimiento silencioso. Cada vez que Julia se metía en problemas, ya fuera escabulléndose, faltando a clases o usando la tarjeta de crédito de mamá sin permiso, de alguna manera siempre terminaba siendo mi culpa. Cuando llegó mi carta de aceptación a la universidad estatal, la dejé sobre la mesa de la cocina durante la cena, junto al pastel de carne de mamá. Elegí ese momento a propósito, para que no pudieran evitar la conversación. «Es la opción más asequible», dije, tratando de mantener la voz tranquila. «La matrícula es razonable». «No podemos. No tienes el dinero», dijo papá sin siquiera levantar la vista de su plato. Julia sonrió desde su asiento. «Tal vez deberías haberte esforzado en tener talentos de verdad, en lugar de solo hacer tareas todo el día». «Podrías pedir un préstamo para mí», dije, ignorando su comentario. «Pagaré cada centavo después de graduarme y conseguir un trabajo. Lo prometo, por favor. Esto es importante para mí». Mamá suspiró con ese suspiro largo y cansado que ya había escuchado miles de veces. «Cariño, no vamos a pedir ningún préstamo. La universidad no es para todos. ¿Por qué no buscas trabajo en el centro comercial o, tal vez, en ese nuevo café en el centro?» «Pero obtuve una beca», respondí con la voz quebrada. «Cubre parte de la matrícula. Solo necesito ayuda con el resto. He investigado todo e hice un presupuesto». «Suficiente», espetó papá, dejando caer su tenedor en el plato con un ruido fuerte. «Dijimos que no a los préstamos. Fin de la discusión. Algunas personas están destinadas a la universidad y otras no. Acéptalo y sigue adelante». Miré mi cena intacta mientras las lágrimas nublaban mi vista. Luchaba por evitar que cayeran. Vi a Julia sonriendo, disfrutando del drama, como siempre. Esa noche llamé a mi mejor amiga, Jenny. Hemos sido cercanas desde la secundaria, unidas por nuestro amor por las matemáticas y por ser las forasteras, yo por mi familia, y ella porque sus padres, inmigrantes italianos, eran dueños del restaurante Golden Dragon en el centro de la ciudad. «No me ayudan», lloré al teléfono. Ni siquiera podía imaginar cómo salir adelante sola. Todos esos años de calificaciones excelentes, haciendo todo bien, y ni siquiera les importaba. Jenny se quedó en silencio por un momento antes de decir: «Ven mañana, mis papás quieren hablar contigo». La noche siguiente, me senté en la oficina del Golden Dragon con Jenny y sus papás, el señor y la señora Ken. Después de que el restaurante había cerrado, me conocían desde hacía años. Había pasado incontables tardes allí, haciendo tareas y escapando del caos de mi casa. «Te hemos visto crecer», Hannah dijo amablemente la señora Ken. «Eres como una segunda hija para nosotros». Jenny debió haberles contado todo, porque el señor Ken asintió y dijo: «Pagaremos tu matrícula». Comencé a objetar, pero él levantó la mano para detenerme. «Trabajarás aquí medio tiempo después de tus clases, buen salario, horario flexible, nos devolverás el dinero poco a poco, sin intereses. Esto es una inversión en tu futuro». Unas semanas después, me mudé a mi dormitorio en el State College. Mis papás apenas notaron cuando empaqué mis cosas. Estaban demasiado ocupados planeando el gran recital de piano de Julia, su último intento de encontrarle un nuevo talento para reemplazar su canto. Comencé las clases durante el día y trabajé por las noches en el Golden Dragon, aprendiendo de todo, desde servir mesas hasta administrar el restaurante. Inventario. Un domingo cualquiera, durante mi segundo año de universidad, recibí una llamada de mi mamá. Estaba en la biblioteca estudiando cuando vi su número aparecer en la pantalla. Por un momento me quedé mirándolo, con el corazón acelerado. No habíamos hablado en meses. «Hola, cariño», dijo, sonando distraída. Había ruido de fondo, probablemente Julia practicando algo nuevo. «Solo llamaba para ver qué has estado haciendo».
Estoy en la universidad, respondí, esperando que me preguntara cómo me las arreglaba sin su ayuda o cómo estaba pagando la escuela. Oh, qué bien, dijo vagamente. Julia está sacando excelentes notas en sus clases avanzadas. Estamos muy orgullosos de ella. Realmente está prosperando, ya sabes. Después de lo de su voz, no hizo ninguna pregunta sobre mí, ni cómo me iba, ni cómo estaba pagando la escuela. Nada, y yo no ofrecí ningún detalle. La llamada terminó tan rápido como empezó. Mamá colgó. Así transcurrieron mis años universitarios, en silencio, construyendo mi propia vida mientras ellos se concentraban en Julia. Solo iba a casa para las grandes fiestas, y en cada visita era lo mismo, los mismos parientes reunidos alrededor de la mesa del comedor, riendo y charlando, mientras Julia absorbía toda la atención. Mis papás se veían tan orgullosos como siempre. Yo ayudaba en la cocina, escuchando desde lejos como todos hablaban sobre los últimos logros de Julia. Pero el día de Acción de Gracias durante mi tercer año fue diferente. Estaba preparando la cazuela de camote cuando la tía Sidney empezó a preguntar sobre los planes universitarios de Julia. Mamá respondió, orgullosa, hemos estado ahorrando durante años. Nuestro fondo de educación para nuestra pequeña estrella está listo. Habían apartado suficiente dinero para que ella fuera a cualquier lugar que quisiera. Casi dejó caer la cazuela. El plato me quemó las manos a través de los guantes de cocina, pero no me dolió tanto como escuchar la verdad. Hace 3 años me dijeron que no podían ayudarme con la universidad, y ahora sabía que habían tenido el dinero todo el tiempo. Simplemente no era para mí. Esa noche me senté en mi antiguo dormitorio, envuelta en mi manta de la infancia, y llamé a Jenny. Tenían el dinero, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Simplemente pensaron que no valía la pena. Entonces demuéstrales que estaban equivocados, dijo Jenny con firmeza. Ya lo estás haciendo. Tenía razón. Desde ese momento, me concentré en mis estudios y en mi trabajo en el Golden Dragon. Para cuando me gradué, no solo había pagado cada centavo que le debía a los Ken, sino que también había aprendido todo sobre cómo dirigir un negocio exitoso. Trabajé duro para ascender de camarera a supervisora de turno, y finalmente a gerente de sistemas, todo mientras mantenía un promedio de 4.5. En mi último día en el restaurante, el señor, quien me llamó a su oficina. Tengo un amigo en Morgan Chase Corporate, dijo, deslizando una tarjeta de presentación sobre el escritorio. Me contó que necesitan a alguien inteligente y trabajador, alguien como tú. Le platiqué cómo mejoraste nuestro sistema de inventario y aumentaste la eficiencia en un 40%. Está muy interesado. Una semana después de mi graduación, entré a mi nueva oficina en Morgan Chase con un traje que compré con mi propio dinero. En mi escritorio había una placa con mi nombre, Caroline Michey, analista junior. En 7 meses, ya estaba liderando mi propio equipo. Al final de mi primer año, me habían ascendido 2 veces y gestionaba proyectos que habían llamado la atención de los altos directivos. Cuando llegó la Navidad, algo se sintió diferente al entrar a la casa de mis padres. La casa estaba a oscuras, excepto por una luz en la ventana de la sala. No había autos en la calle ni las decoraciones navideñas habituales. Mamá abrió la puerta con un suéter viejo en lugar de su atuendo festivo de siempre. Julia no viene, dijo en voz baja. Entré en la casa, inusualmente tranquila, sintiendo que algo no estaba bien. El olor familiar del asado navideño de mamá había desaparecido. ¿Dónde está Julia?, pregunté. Está celebrando con amigos, respondió mamá, sonándose las manos. Sus amigas alquilaron una cabaña en las montañas, muy exclusiva. Miré la mesa del comedor. Normalmente estaba llena con el banquete navideño de mamá, pero ahora solo había un jamón comprado en la tienda y unas cuantas guarniciones para microondas. La casa estaba en silencio, sin parientes y sin música navideña. Papá estaba sentado desplomado en su sillón, luciendo mayor y más cansado de lo que recordaba. Hemos tenido algunos contratiempos, admitió mamá finalmente en voz baja. Miró a papá, quien asintió levemente. La inversión que hizo tu padre no funcionó, dijo mamá. Tuvimos que pedir préstamos para cubrir las pérdidas. Este año, la Navidad en familia numerosa no estaba dentro del presupuesto. Los miré mientras picoteaban su pequeña comida. Eran las mismas personas que, alguna vez, parecían tan poderosas, controlando cada parte de mi vida. Ahora, se veían pequeñas, derrotadas. A pesar de todo, algo se agitó dentro de mí, simpatía, tal vez, o solo viejos hábitos. Denme un minuto, dije, sacando mi teléfono. Me desplacé por las opciones de entrega, agradecida por los restaurantes que permanecían abiertos en Navidad. 30 minutos y varios cientos de pesos después. Había pedido un banquete como se debía, costilla de primera,
jamón glaseado, puré de papas con trufas, papas asadas, verduras y 3 tipos de pastel. Cuando llegó la comida, los ricos aromas llenaron la casa. Nos sentamos a comer, y noté como mamá miraba mi reloj de diseñador y la blusa de seda que llevaba puesta, ambos más caros que sus facturas mensuales de servicios. Hemos estado pensando, empezó mamá con cuidado, compartiendo una mirada con papá, ya que te está yendo tan bien ahora, tal vez podrías ayudarnos, solo temporalmente, hasta que nos recuperemos. Los estudié por encima del borde de mi copa de vino. Una parte de mí quería recordarles lo que habían dicho cuando les pedí ayuda para la universidad. Algunas personas están destinadas a la universidad y otras no, pero al ver sus caras cansadas, no me atreví a decirlo. Podría configurar una tarjeta adicional en mi cuenta, dije lentamente, con un límite mensual. Mamá abrió los ojos con entusiasmo. Oh, cariño, eso serían 2,000 pesos al mes. 2,000 pesos al mes, no respondí firme, no más. Asintieron con entusiasmo. Era más de lo que esperaban, aunque para mí era menos de una semana de salario. Unos días después, pedí la tarjeta, la activé y se la envié a mamá. Prometieron usarla de manera responsable, solo para necesidades básicas. Durante los meses siguientes, cumplieron su palabra. Los cargos eran razonables: comida, servicios, cosas esenciales. Por primera vez en años, las cosas parecían ir en el camino correcto. Apenas notaba el dinero que salía de mi cuenta. A veces, al revisar mis estados de cuenta, veía cargos en la misma tienda de comestibles donde trabajé un verano durante la secundaria, tratando de ahorrar para la universidad. La ironía no se me escapó. Pasaron 3 años, y en mi ingenuidad pensé que las cosas estaban mejorando. La asignación mensual había establecido un ritmo en nuestra relación. Mamá llamaba para hablar de sus gastos, y esas conversaciones poco a poco se convirtieron en pláticas reales. O al menos eso pensé. Incluso Julia y yo comenzamos a hablar de nuevo. Aunque su vena competitiva seguía intacta, cada vez que compartía un logro laboral, su sonrisa se tensaba y sus ojos se entrecerraban, como cuando éramos niñas. ¿Gerente de proyecto senior? Qué bien decía, con ese tono despectivo que usaba cada vez que yo lograba algo en la escuela o en la alta gerencia. En realidad, estoy buscando un ascenso en Wilson & Company. Es una empresa más pequeña, pero muy exclusiva. No todos pueden manejar la presión allí. Mamá y papá no dejaban de hablar maravillas del nuevo novio de Julia, Francis. Dice mamá que él viene de una familia muy bien acomodada. Ella se emocionaba mucho durante nuestras llamadas mensuales. Sus padres son dueños de esa empresa inmobiliaria en el centro de la ciudad. Por un tiempo, los cargos en las tarjetas de mamá se mantuvieron razonables. Comida, servicios, alguna que otra cena fuera de casa, cosas normales, cosas que se esperan. Incluso empecé a sentir que tal vez este acuerdo financiero estaba reparando nuestra relación rota. Entonces, todo se vino abajo cuando vi una publicación de Instagram. Era una foto de Julia con su anillo de compromiso en una playa hermosa, con la leyenda Paradise, y una foto con ella y Francis. Nuestros padres estaban al lado de ellos, todos sonriendo. La mamá de Francis llevaba un vestido de verano de diseñador, y su papá estaba parado orgullosamente junto a él, con la mano en su hombro. Mi dedo se detuvo a mitad del desplazamiento. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Por qué no me dijeron nada? La siguiente publicación me hizo sentir un nudo en el estómago. Decía: estoy tan agradecida con mamá y papá por hacer posible este mágico viaje de compromiso para todos. Earts insistió en invitar a ambas familias a estas vacaciones de ensueño. Los mejores padres de todos, patrocinados por Love Sparkling Earth. Mi cerebro hizo clic. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí mi aplicación bancaria con manos temblorosas. Ahí estaban los cargos, mucho más allá del límite mensual que había establecido. 7 boletos de ida y vuelta en primera clase a Los Cayos de Florida, 15,400 pesos. Granwa Resort. 3 suites con vista al mar por 7 noches, 20,600 pesos. Cena de bienvenida en Maroto, 3,200 pesos. Tratamientos de spa para parejas, 2,300 pesos. Excursión en velero al atardecer, 2,500 pesos. Cena privada frente a la playa, 4,200 pesos. Habían usado mi dinero para financiar sus vacaciones familiares secretas. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Habían organizado una fiesta de compromiso para Julia y sus futuros suegros, una celebración a la que ni siquiera me invitaron, mientras usaban mi dinero para pagarla. Mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos marcar el número de mamá. 1 timbre, 2 timbres, 3. Hola. La voz de mamá sonaba casual y suave. En el fondo pude escuchar música, el sonido de las olas.
vasos y risas. La risa distintiva de Julia sobresalía. ¿Dónde estás?, pregunté, manteniendo mi voz calmada y firme, el mismo tono que usaba en las reuniones de trabajo tensas. Oh, cariño, vaciló mamá. La música se hizo más baja, como si se estuviera alejando de la fiesta. Tu padre y yo solo necesitábamos un pequeño descanso. Ya sabes, descansar. Las cosas han sido muy difíciles últimamente. Abrí de nuevo mi aplicación bancaria. Mirando las transacciones, mi mano libre se cerró en un puño. En el Grand Resort con Julia, Francis y toda su familia, ese tipo de ruptura cuesta más de 55,000 pesos. Hubo silencio, luego, voces apagadas. Podía escucharla tratando de cubrir el teléfono, pero algunos fragmentos de la conversación se deslizaron. Ella sabe que debería. Tal vez debería. Respiré profundamente. Mi agarre en el teléfono se hizo más fuerte. Mamá, ¿por qué usaste mi tarjeta para pagar el viaje de todos? ¿Por qué no me invitaron a la fiesta de compromiso de mi propia hermana? Más voces apagadas, seguidas por el sonido del teléfono cambiando de manos. Cuando la nueva voz llegó a la línea, era Julia. Sus palabras eran afiladas, llenas de desprecio. Escucha, señorita ejecutiva, se burló. No eres necesaria aquí. No eres más que un cajero automático ambulante. No te queremos aquí, arruinando todo con tu pequeña historia de éxito. A nadie le importa tu preciosa carrera mientras celebramos mi compromiso. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Pero mantuve la calma. Ese cajero automático acaba de pagar 25,000 pesos por tu fiesta. Otros 25,000 pesos por los vuelos y extras. Ese es mi dinero financiando tu momento familiar perfecto. Julia soltó una risa fría y áspera. Bueno, para eso eres buena, ¿no? Sigue trabajando en tu elegante trabajo y seguiremos gastando tu dinero. Es lo único para lo que eres útil. De todos modos, siempre lo fuiste, incluso cuando éramos niños. Al menos ahora finalmente estás cumpliendo un propósito. La línea se cortó. Llamé de inmediato. Primero a mamá, directo al buzón de voz, luego a papá. El mismo resultado. Probé el número de Julia. Sonó una vez antes de ir al correo de voz. Ella había rechazado la llamada. En cuestión de minutos, las notificaciones inundaron mi teléfono, una tras otra. Los miembros de mi familia me bloquearon en todas las plataformas de redes sociales. Los perfiles de mamá y papá desaparecieron primero, seguidos por el de Julia. Me llegó un solo mensaje de texto de mamá antes de que bloqueara mi número. Todos estamos cansados de tu actitud y tus celos. Déjanos en paz. Has arruinado suficientes momentos especiales para Julia. Miré el mensaje y sentí como algo frío y duro se instalaba en mi pecho. Mis manos estaban firmes ahora cuando abrí la aplicación bancaria. Esta vez fui directo a la sección de reservas de viajes. Cada clic se sentía como romper una cadena que me había mantenido atada a su comportamiento tóxico durante demasiado tiempo. Reservas de hotel para 3 suites de lujo con vista al mar, canceladas. Paquetes de masajes y excursiones en velero al atardecer, cancelados. Cenas privadas frente al mar, canceladas. Billetes de avión de ida y vuelta en primera clase para 7 personas, cancelados. La tarjeta de mamá, cancelada, desactivada permanentemente. Dejé mi teléfono y esperé, imaginando sus reacciones, el hotel informándoles que sus habitaciones no estaban pagadas. Su vergüenza cuando intentaron cargar algo a la habitación y fueron rechazados. El pánico cuando se dieron cuenta de que sus vuelos de regreso ya no existían. Durante horas, mi teléfono se iluminó como fuegos artificiales. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje, mamá, papá, Julia y números desconocidos con códigos de área de Florida, probablemente el de Thomas. Los mensajes de texto llegaron en masa. Mamá, Hannah, por favor llámanos de inmediato. Esto es una emergencia. Papá, arregla esto ahora mismo. Señorita, estás avergonzando a toda la familia. Julia, será mejor que arregles esto o te juro por Dios. Número desconocido, Francis. Mis padres están furiosos. Necesitas restablecer esas reservas. A medida que pasaban las horas, el tono de los mensajes cambiaba. Mamá, cariño, por favor, podemos hablar de esto. Papá, te lo devolveremos. Solo ayúdanos aquí. Julia, vamos. Hannah, es mi compromiso. No seas tan mezquina. Francis, mis padres están amenazando con cancelar todo. No respondí a ninguno de ellos. En lugar de eso, dejé sus mensajes sin leer y bloqueé metódicamente todos los números y cuentas que usaron para comunicarse conmigo, pero no antes de tomar capturas de pantalla de todo lo que probaba quiénes eran realmente. Tenía la sensación de que esas capturas de pantalla serían útiles.
Alrededor de la medianoche, apareció una notificación. Julia Michei publicó un nuevo estado. Su publicación decía: no puedo creer que mi propia hermana intente arruinar el momento más feliz de mi vida. Ella siempre ha estado celosa de mi felicidad, pero esto es un nuevo mínimo, cancelar todas las vacaciones de nuestra familia por despecho. ¿Quién le hace eso a la celebración del compromiso de su propia hermana? Algunas personas simplemente no pueden soportar ver a otros felices. Familia tóxica, rota de corazón. Los comentarios llegaron al instante. Oh, Dios mío, eso es horrible. ¿Qué clase de hermana hace eso? Siempre supe que había algo raro en ella. Solo está celosa porque te vas a casar primero. Tus pobres padres deben estar muy avergonzados. Me quedé callada un momento, y mis dedos volaron por el teclado mientras escribía mi respuesta. Permítanme compartir lo que realmente pasó. Mis padres estaban usando mi tarjeta de crédito para gastos básicos, limitados a 2,000 pesos al mes. Ayer descubrí que gastaron más de 55,000 pesos de mi dinero para financiar unas vacaciones de lujo en Florida. El compromiso de Julia. No me lo preguntaron, no me lo dijeron y no me invitaron. Cuando llamé para preguntar, Julia me dijo que no era familia, solo un cajero automático ambulante. El último mensaje de mi madre antes de bloquear mi número fue: todos estamos cansados de ti. Así que sí, cancelé las reservas que nunca autoricé, cancelé los vuelos de regreso que nunca acepté pagar. Dejé de financiar las vacaciones en las que no fui bienvenida. Aquí están las capturas de pantalla de cada mensaje, aquí están los extractos de las tarjetas de crédito. Esta es la verdad sobre tu pobre Julia y su fiesta de compromiso arruinada. Juzguen ustedes mismos quiénes son realmente los tóxicos. Luego adjunté cada captura de pantalla y prueba. La marea cambió de inmediato. El comentario pasó de enojo hacia mí a indignación hacia Julia. Oh, Dios mío, Julia, ¿cómo pudiste usar el dinero de tu hermana mientras la excluías? Eso es cruel. Tu familia planeó unas vacaciones y ni siquiera la invitó. Eso es un desastre. Hannah, hiciste lo correcto. Mantente fuerte, pobre Thomas, atrapado en este drama familiar. La reacción fue como ver un accidente de tren en cámara lenta. A través de amigos en común y las redes sociales, reconstruí lo que pasó después. Causé caos en Florida. Mis padres tuvieron que pedir dinero prestado a 4 amigos diferentes solo para poder pagar los vuelos económicos a casa. Se vieron obligados a abandonar el Grand W Resort frente a todos los demás huéspedes. Julia, como se esperaba, hizo un berrinche enorme en el vestíbulo y alguien grabó toda la escena en TikTok. La explosión fue cuando los Thomas se dieron cuenta de que tendrían que pagar su propio alojamiento. Les habían prometido unas vacaciones de lujo totalmente pagadas, solo para descubrir que los habían arrastrado a las mentiras de mi familia. Confiamos en ti, gritó la señora Thomas. Mi mamá, junto a la piscina, dijo. Dijiste que te estabas encargando de todo. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Julia, fiel a sí misma, empeoró las cosas. Oh, dejen de ser tan codiciosos, mendigos, gritó de vuelta. Si no pueden permitirse unas cuantas noches en Florida, tal vez su hijo no es lo suficientemente bueno para nuestra familia después de todo. Francis se quedó allí en silencio, atónito, antes de finalmente hablar. Tienes razón en una cosa, dijo en voz baja. Alguien no es lo suficientemente bueno para la familia de alguien. Luego sacó el anillo de compromiso del dedo de Julia y se fue con sus padres. Así, el compromiso había terminado. La boda de ensueño de Julia fue cancelada antes de comenzar, todo porque no pudieron resistirse a robarme una última vez. Una semana después de que regresaron a casa, empezaron los golpes. Hannah, cariño, por favor abre la puerta, dijo la voz de mamá temblando desde el otro lado de la puerta de mi apartamento. Tenemos que hablar. Lo sabemos, la regamos. Solo danos una oportunidad de explicarlo, agregó papá. Me senté en mi sofá sin moverme, apenas respirando. El televisor estaba silenciado, pero su luz azul parpadeaba en mi cara mientras continuaban suplicando. Los golpes siguieron durante 20 minutos antes de que finalmente se rindieran. Más tarde me enteré de que intentaron convencer al administrador de mi edificio para que los dejara entrar, alegando que era una emergencia. Él me llamó para consultarme y le dije que no los dejara entrar de nuevo. Esa noche, Jenny vino con comida para llevar de Golden Dragon y nos sentamos en mi balcón, mirando las luces de la ciudad. Tu publicación se compartió en algunos grupos de apoyo para traumas familiares, dijo mientras mordía sus fideos. Muchas personas te llaman héroe por enfrentarte a miembros tóxicos de la familia y establecer límites. Pensé en todos los años que pasé allí, intentando ganarme el amor de mi familia, esperando su aprobación. Por primera vez, me di cuenta de que no lo necesitaba. No los necesitaba para sentirme completo. Finalmente entendí que valía algo.
no por todo el dinero que les había dado, esperando que me vieran como familia en lugar de solo alguien a quien usar. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, viendo un avión desaparecer en el cielo nocturno. Por primera vez en mi vida, no me importa lo que piensen de mí, no me importa si lo sienten, no me importa si cambian, simplemente estoy harto. A veces, la parte más difícil de crecer no es aprender a valerse por uno mismo, sino saber cuándo alejarse. Pasé toda mi vida a la sombra de Julia. Ahora era el momento de dar un paso hacia la luz.